Hola chicos y chicas, el casting de la Isla de las Tentaciones 9 ya está aquí. Y en este video os traigo una pequeña presentación de cada aspirante al programa más esperado de Telecinco este año. Prepárense, porque las risas, los celos y la tentación están a punto de comenzar. ¡Vamos allá! Empezamos con las mujeres, y la primera al azar tenemos a Lucía, una estudiante de Cádiz que vino a dar... Ya eso voy yo, a dar sentimiento. Y ojo, Lucía nos dice que su punto fuerte es... Nada como sinceramente mi pecho, que suele ser voluminoso. Itziar es estudiante, se viene de Alicante, y ni empezó en casting y ya está nerviosa. Estoy a punto de entrar al casting y bueno, un poquito... Julieta es actriz, viene de Colombia y nos informa que tiene un buen currículum. Soy Julieta, tengo 29 años, soy modelo, actriz y presentadora. Con todo eso, yo creo que se equivocó de casting. Lo suyo era telenovelas, ¿no? Y Laura, esteticista de profesión, se viene de Sevilla y es irresistible según ellas. Tentación soy yo, no hay un hombre que se me resista. Una tentadora huracanal. Mapi es una cantante de Cádiz. 36 años, soy cantante y vengo de Cádiz. Y nos confiesa que tiene un don especial. También tengo otro don, que es hacer la cabra. Andrea, azafata de Museo de Madrid, le encanta bailar y quiere poner la isla a tumbar con sus bailes. Pues yo sobre todo es verdad que bailo hardcore. Jennifer, comercial de Málaga, no tiene pelo en la lengua para nada y nos dice, en toda la cara, lo que más le gusta, escúchenla. Lo que me gusta hacer es que a mí me gusta follar. Estefanía, viene de Málaga, hostelería de profesión. Ella lo estudió todo para venir al casting. Lo que pasa que los nervios pueden con ella. Creo que tengo posibilidad, lo que pasa es que ahora estoy muy nerviosa y eso me... Alba, es estudiante infantil, viene de Alicante y lo suyo es el bailes. Yo estudio educación infantil y vengo de Alicante. Sara, trabajadora en una funeraria de Madrid y lo que dice os va a sorprender. Escúchenla. Me he liado con muchos tíos, digamos que tengo mucha paciencia. Leire de Madrid, trabajando en comercio y marketing, nos presentó lo siguiente. Las tetas. Jackie, sí. Lucía, estudiante de Granada, lo que da de entender que le gusta imitar Imita a la de los Disney, la Rebe. Yo soy la Rebe de clase. y cantar. Canto. Lidia viene de Cuenca, aunque se parece a Aitana. Nos deja claro que su profesión es... Soy fisio. Bueno chicos, la ayudamos nosotros, ¿no? Es fisioterapeuta de profesión. Mara es de Alicante, opositora a policía y le encanta. Me encanta bailar, bailo bastante bien. Natalia, manager de Castellón, le da un aire a Bayan de la edición anterior y dice que su punto fuerte es... Sonrisa, que me he puesto carilla. Margarita, una cocinera de Valencia, y dice que con su sonrisa conquista todo lo que quiere. Es mi sonrisa. Sara, de profesión diseñadora, nos confirma que es una tentadora muy profesional. Yo voy a ser una chica que tiente sutilmente. Otra estudiante que es de Madrid también se llama Celia y nos dice que es... Sexualmente soy una caja de sorpresas. Nunca sabes lo que puedes sentir conmigo. Pero antes tendrá que esperar la sorpresa del casting, por si pasara a ser concursante. Siguiente aspirante, se llama Sandra, de profesión administrativa, viene de Madrid. A mí me han vetado de un hotel. Nos cogieron los DNI y nos dijeron que no volvíamos. ¿La echarán del casting también? Veremos a ver cómo lo pasa. María, actriz de Jaén, se viene con todo y nos deja saber cuál es su punto fuerte. ¿Cuáles son mis dos buenas razones? Creo que son evidentes. Laura, estudiante de Madrid, y aquí nos dice el tipo de tíos que le gusta. Canis, maleantes, con tatuajes. Ella es María, profesora de baile de Madrid, y su punto fuerte es callar y bailar. La mato ya. Yo voy de modo así. El primer chico al azar es Marcos, estudiante de Murcia, y nos dice que viene para esto. Con 19 años te puedo asegurar que vengo a hacer historia. ¿Historia? ¿Pero qué pasa? ¿Vamos a estudiar otra vez? Cristian, estudiante de Sevilla, asegura que es un gran higón y que le falta dedos en las manos para contar. Para decir la tía con la que me he liado, me falta. Manu,
estudiante de Valencia. Ni siquiera sabe si pasará el casting y ya se compara con los demás. Soy chulo, pero sin pasarme. No estoy tatuado, no estoy tan fuerte como él. Miguel, constructor de Huelva, asegura que es el gran tiburón de esta edición. Sí, el tiburón tiene ganas de formar tacos. Rafa, cantante de Granada. Y lo tiene claro, él quiere hacer un trío. Ahora no sabemos si cantando o... Hacer un trío. Como tengo 20 años todavía, no lo he hecho. Pero que lo voy a... Ismael, entrenador personal de Málaga, no es la primera vez que se presenta al casting. Recuerdo volver al casting de la Isla de las Tentaciones. Y asegura que se los va a poner muy difícil a los chicos. Muy buenas, chicos. Encantado. El problema lo van a tener los chicos cuando me ven aparecer por ahí. Víctor, estudiante de Madrid, él quiere lo siguiente. No importa que una chica sea una estrellita de mar porque yo lo que quiero es siempre estar encima. Fran, militar de Cádiz, es muy buen en entrevistar. Más bien parece preguntas de un chat de ligues. Nombre, edad, profesión y de dónde. Valentín, estudiante de Málaga. Yo no sé qué pensar, pero parece que no lo tiene claro. Con mi si tuviese pareja, sí. Pero no tengo pareja. ¿Tú qué opinas? Andrés, técnico de laboratorio de Granada, y su virtud es equivocarse siempre. Soy Andrés, de Granada. Tengo 24. No. Tony, estudiante de Barcelona, y lo que afirma que es un guarrón en toda regla. Me gusta sobre todo el jugueteo y me gusta mucho el guarreo. Ángel, artista de Barcelona. Él dice que es todo lo contrario de su nombre y que no le gusta definirse. Soy el demonio de la primaria. No me gusta definirme. Aaron, empresario de Alicante, y él se presenta con lo que no le gusta. Pelirrojas, asiáticas no me llaman mucho a atención. Joel, monitor de gimnasio de Madrid, y dice que tiene mucha chispa y sube el ánimo a los decaídos. Ya tengo esa chispa. Tengo carisma, si la gente está apagada yo puedo levantar. Javier, comercial de Toledo, y nos afirma que les gustan los traseros. Yo me quedo con un cuerpo con culo porque es más bonito que un cuerpo sin tetas. David, estudiante de Santander, y afirma que su punto fuerte es lo peor que hace, que es bailar. Bailo muy mal. Yo lo considero virtud también. Chema, dependiente de Murcia, a él le gustan las chicas inteligentes y sociables. Bueno, que sea un poco inteligente, con que pueda hablar con ella más de 5 minutos. Según lo que vi en el casting de las chicas, no creo que encontrará lo que busca. Jonathan, no te vaya palondo. Quería decir nutricionista de Melilla y así se presenta. Cereza yo. Jesús, cocinero de Sevilla. Lo que nos dice es que tiene una buena vista y es un gran cazador. Con la primera mirada ya suelo identificar cuándo es la próxima presa. Noé, peluquero de Zaragoza. Sus puntos fuertes son los ojos y las manos. Claro, por algo es peluquero. Que no tendré el mejor cuerpazo, pero con estos ojos. Alberto, monitor de gimnasio de Barcelona. A él se le da bien los bailes. Me suena mucho, ya que te dedicas. Alejandro, entrenador personal de Sevilla, y asegura que todo lo tiene grande. Llevo la ropa apretada porque evidentemente me encanta que se me vea mi físico. Intento meterme la mano por dentro. David, fisioterapeuta de Madrid, una persona con muchas tácticas para hacer masajes y también para ligar. La táctica de ligue que utilizo es siempre acercarme a la amiga más borde del grupo. Aitor, entrenador personal de Madrid, y su punto fuerte son sus dientes naturales. Escuchad, chicos, estos dientes son los más naturales que vais a ver en Carilla. Marcos, coctelero de Mallorca, tiene un lunar que vuelve locas a las chicas. El lunar, todas las chicas con las que he estado siempre me han dicho que era. Luis, auxiliar administrativo de Zaragoza, él es guapo y moreno. Soy un tío moreno. Adriel, estudiante de Valencia, y su punto fuerte son sus pestañas. Lo único que destacaría de mí son mis pestañas. Yo creo que mejor le pegaría a Ariel en vez de a Adriel. Digo por las pestañas. Fernando, monitor de Granada, otro aspirante que habla sobre sus dientes postizos. Yo seduzco a la chica con esta fantasía del traje. Bueno, después de ver este casting, solo puedo decir, madre mía, qué nivel, Maribel. Algunos no sabían si estaban en la Isla de las Tentaciones o en First Dates edición perdida. Uno hablaba raro, otro no sabía lo que decía, pero oye, carisma tienen. Ahora decidme en los comentarios, ¿quién fue vuestro favorito? ¿Quién creéis que lo va a petar en la isla?
¿Y quién fue, sinceramente, el peor del casting? Quiero leer vuestras opiniones, que esto promete risas y drama a partes iguales. No olvidéis dejar un buen like, suscribiros y activar la campanita, porque si el casting fue así, imaginaos el show que se viene.